IA Podcast, temporada 1, episodio 4, Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Hola, te saluda Fernanda Besares y Basti Sánchez. Te damos la bienvenida al episodio número 4 de IA Podcast, en donde continuaremos con la plática que iniciamos en el episodio 3 con el tema La administración pública en un contexto internacional. Así es, Fer. Y para continuar con esta plática, nos acompañan de nueva cuenta el doctor Fernando Álvarez Imán, presidente del Consejo Directivo de IAP Chiapas. Bienvenido, doctor. Y el maestro Gerardo Coutinho Montes, quien actualmente es el jefe de Departamento de Vinculación de la UNACH. Bienvenido, maestro. Para comenzar con esta segunda parte de la charla, me gustaría preguntarles, actualmente pareciera que estamos viendo un choque Occidente-Oriente. Estados Unidos, la Unión Europea contra Rusia y China. Democracia contra autoritarismo. Para ustedes, ¿qué ha dejado de hacer Occidente y qué hace bien Oriente? Maestro Coutinho, ¿nos puede responder? Sí, hemos visto cómo la guerra en Ucrania se ha tomado incluso en los medios de comunicación como un choque Occidente-Oriente, ¿no? Aquí el asunto es de fondo, es que vemos cómo los gobiernos de Oriente serán autoritarios, serán muy duros y represivos, pero parece que son efectivos en sus medidas económicas, ¿no? En sacar a la gente de la pobreza. Los gobiernos occidentales han tenido que experimentar populismos de izquierda y de derecha, ¿no? Y eso ha generado un cuestionamiento ciudadano que tiene que ver aprovechando algo que ha heredado al mundo occidente, que tiene que ver con la cuestión de que en las democracias se protesta, se cuestiona, ¿no? Y eso ha generado crisis hacia los gobiernos, ¿no? China ha avanzado, tiene una aspiración, su gobierno que es centralista, su gobierno tiene la aspiración de convertirse en una potencia mundial, es ya una potencia regional, ¿no? Una potencia asiática, ¿no? Pero las proyecciones económicas dicen que en algunos años tendrá una preponderancia mundial, tanto como la que tiene Estados Unidos ahora, ¿no? Entonces, China ha salido al mundo, tiene su iniciativa de la ruta de seda, que es no es más que comunicaciones aeroportuarias y terrestres con sus países vecinos y también en forma de prestar créditos a los gobiernos que son afines a ellos, ¿no? Prestarles dinero y una política bastante agresiva en los mares del sur para sostener territorio, posicionarse, incluso han hecho islas artificiales, ¿no? Sí, porque bueno, no hay... En el mar, así en cualquier lugar, hacen unas plataformas y las hacen como islas para que sean bases para sus lanchas, para sus barcos, porque hay una teoría que dice que quien controla los mares del mundo controla el comercio y se vuelve muy poderoso comercial, económica y militarmente, ¿no, Gerardo? Pues de hecho, doctor Álvarez Imán, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, la última gran conflagración mundial, pues nos centramos mucho en Europa, ¿no? El avance ruso hacia Berlín y el famoso día del desembarco en Normandía, ¿no? Claro. Pero Estados Unidos, hay que recordar que peleó en el Pacífico contra la gran potencia regional que era Japón, ¿no? Y fue una pelea para ganar territorio marítimo. Oye, pero digo, la cuestión marítima es una realidad, porque acuérdate, Inglaterra era una isla y era el Imperio Británico porque tenían una flota, la armada, claro, que conseguía. Los vikingos, al ser tan pequeñitos, con sus barcos, aquellos que eran muy rápidos, muy ligeros, sí, llegaban a todo el mundo. Eran Dracar, ¿no? Entonces, hoy la posibilidad de tener barcos en todo el mundo es casi la garantía de control y de dominio. Y China está estableciendo puertos, está estableciendo
Rusia, por ejemplo, tiene el único puerto que Siria tiene libre. Rusia se lo rentó y de esa manera ahí llega al Mediterráneo. Y claro, y es la manera en la que Rusia puede entrar, y por eso Rusia sostiene a piedra y lodo el régimen de Hafez el-Assad. De esa manera tenga su presencia. Por eso, por allí, por esos puertos pueden bajar armas, pueden llevar petróleo, en fin, el dominio de los mares es determinante. Y hoy los asiáticos están dispuestos a conquistar los mares. China particularmente ha tenido un crecimiento espectacular. Su producción hoy ha alcanzado niveles hasta del 10, del 12% de Producto Interno Bruto, lo que es una cantidad bárbara, cuando los países más altos pueden estar ahorita en 3, en 4, en 5, China va en 10, en 12. Y sobre todo habría que hacer notar, doctor, que Estados Unidos pasó una época parecida, ¿no? El llamado siglo de oro claro, americano, ¿no? Claro. Con los grandes empresarios, ¿no? Incluso en la literatura, Mark Twain, ¿no? Pero también los grandes empresarios, Rockefeller. Y sin embargo, ese siglo de oro americano queda empequeñecido con la velocidad del crecimiento chino. Yo veo la velocidad con la que va creciendo China, que está siendo soportada y apoyada por la forma de gobierno de administración central. Sí. Hay un partido comunista, es un partido único en el gobierno. Es increíble cómo yo recuerdo cuando comencé por allá de los 70s a estudiar desarrollo económico en la maestría. Veía yo que habían 5 o 6 países alineados en el desarrollo: México, Taiwán, Israel, China y Singapur. Sí. Y Corea. Los tigres asiáticos. Y bueno, pues ya vimos, Singapur, Corea y China se fueron, Israel también, pero bueno, sí. Pero los asiáticos se fueron con un despegue espectacular. Yo creo que en la costumbre, en la forma de vida china, hay hasta como una mística, no es religioso, pero es gente muy ordenada, gente muy que hace mucho caso al gobierno, gente muy comprometida con lo que hace. Occidente, si algo le ha aportado al mundo, doctor, es dos temas esenciales, claves, ¿no? Que son la revolución industrial y la democracia. Y a mí me parece que Oriente utiliza esas dos herramientas para crecer, y lo hace de manera espectacular, ¿no? Y esa revolución industrial, esa cuarta, quinta revolución industrial, sí, que estamos viendo ahora, que es revolución tecnológica. Sí, claro. China la ha asimilado, ha mandado estudiantes, miles, cientos de miles de jóvenes, a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a todos lados, a que se preparen. En ingeniería, en arquitectura, en economía, en finanzas, en bancos, en minería, en electrónica. Y entonces hoy China tiene en sus universidades, tiene unos grandes profesores enseñando a toda la población china, y China, que comenzó su transformación hace 40, 50 años con la agricultura, mejorando la agricultura. Probablemente en el 79, ¿no? Cuando llega Deng Xiaoping. Sí, que China todavía tuvo hambrunas terribles, con Mao hubo, ¿qué? 30 millones de muertos, se habla. Claro. De hambre. Comienza su crecimiento sencillo, con la agricultura, pero luego van con la industria, y van con la tecnología, y van... Han cambiado los motores del crecimiento, claro. Porque son de una economía centralmente planificada, ¿no? Porque en una economía de libre mercado, el dinero va a donde gana más, y a veces tarda un poquito más en darse cuenta. En una economía de planificación central, el gobierno va viendo a dónde va a necesitar más dinero, y puede el gobierno ordenar y dirigir, encauzar los motores del desarrollo. Y eso ha hecho que en menos de 30, 40 años China pase de ser como el 15º, el 20º país, la economía del mundo, a ser ahora la segunda,
Yo no dudaría que en unos 10 años llegara a ser la primera economía del mundo. Y entonces, la pregunta si Asia puede llegar a superar a las economías de Europa y de Occidente, pues yo diría que si sumas a China, Taiwán, Corea, Singapur, Malasia, Indonesia, el valor de la producción de esos países puede ser muy alto. A ver si no pueden superar un poco Occidente. Y cómo los grandes temas mundiales han moldeado la experiencia china y han hecho que el país y sus dirigentes se hayan acomodado, digámoslo así, a los grandes temas mundiales, ¿no? Recordemos, doctor, en el 89, cuando cae el muro de Berlín y después que cae la Unión Soviética, China también tuvo un tema ahí político delicado, que fue Tiananmen, exacto, ¿no? Entonces, Deng Xiaoping, ¿qué hizo? El gran líder, ¿no? Me parece que tenía 82 años cuando fue la crisis de Tiananmen, y lo que hizo fue hacer lo que en China se conoce como la gira hacia el sur. Xiaoping visitó las grandes ciudades costeras, que eran las grandes ciudades que comenzaban a tener una gran producción industrial y manufacturera, ¿no? Y entonces se entrevista durante un mes entero, enero y febrero, después de la crisis de Tiananmen, un mes entero con líderes militares del Ejército Popular de Liberación, con gobernadores, con alcaldes de las grandes ciudades, ¿no? Y les dice, las cosas están muy mal y hay asuntos por atender con bastante urgencia. Entonces yo propongo, decía Deng Xiaoping, ¿no? Que aboguemos por más apertura económica, que nos vayamos por producir más, ¿no? Y lo que decía usted de los estudiantes chinos, Deng Xiaoping ordenó, regrésense todos y enséñenle a los ciudadanos del país y a los universitarios del país. En esa época también la política de ingreso universal a las universidades cambió, ¿no? Empezó ya por el examen de selección, ¿no? Pero sobre todo, es decir, empezó a seleccionar gente, ¿no? Pero sobre todo lo que hizo fue garantizarles a los líderes regionales, a los alcaldes, a los gobernadores, ¿no? De que en el tema económico se iba a hacer lo que ellos propusieran. A darle más libertad económica, pero sin perder el control del partido y el control político. Sí, claro. Que fue la gran diferencia de la Unión Soviética, que tuvo su perestroika y su glasnost, y que hubo apertura y que hubo transparencia, pero los dos llegaron al mismo tiempo y como que se empachó la población o los políticos. Sí, puso una condición bastante tremenda, dijo, yo apoyo en lo que ustedes quieran, solamente pido que no haya corrupción, porque si hay corrupción del que sea, la vamos a castigar y la vamos a castigar de manera tremenda, y hasta la fecha con la muerte siguen con el tema de la corrupción castigando sin piedad. Consideración. Pero el caso de China es bien interesante porque entonces el control del gobierno es absoluto, pero la liberación de la economía es muy grande. Son poblaciones tan grandes que lo que se produzca se consume, lo que hagas se vende. Han tenido un crecimiento muy alto, muy rápido. Hoy, en años recientes, con el propósito de que la gente no se vaya, porque ha habido intentos de rebelión, a veces de inconformidad, les han venido subiendo, tenían sueldos muy bajos, por eso China pudo hacer esa transformación tan rápida de producir, de poner fábricas en todos lados, porque la mano de obra era muy barata. Venía del campo. Claro. Y entonces de tener un salario que estaba condicionado a una buena cosecha, al clima incluso, ¿no? Sí, claro. Entonces a tener un salario que entraba industrial, pues era más seguro, pero subió un poco más los sueldos y los productos chinos han venido subiendo de precio en los últimos años. Eso ha bajado un poquito las exportaciones chinas, pero parece que no importa porque la gente de China gana más hoy, la de adentro. Entonces lo que no están vendiendo afuera lo están vendiendo adentro.
ha habido una como compensación. Entonces el modelo chino trae unas tasas de crecimiento muy consolidadas, pero el genio ahí, la figura a quien se le atribuye el despegue y la transformación del modelo chino es a Deng Xiaoping. Y un día, que era un hombre muy listo, muy astuto, le preguntaron unos periodistas, oiga, ¿cómo está eso de que, a ver, son socialistas en el gobierno y capitalistas en el comercio? A ver, díganos, ¿qué es mejor, el capitalismo o el socialismo? Y entonces él se quedó callado un ratito y les dice, mire, la verdad es que no importa si el gato es café o negro, lo importante es que mate ratas. Entonces el modelo chino, así como tiene características de socialismo y características de capitalismo, opera muy bien, pues va a seguir operando. Entonces parece ser que los indicios de crecimiento del modelo de Oriente son muy sólidos en comparación con los de Occidente. El escenario internacional está cambiando y esos cambios se antojan irreversibles. ¿Ustedes consideran que esto representa una amenaza para México o es una oportunidad? Por definición, crisis significa cambio, ¿no? Y al cambio hay que adaptarse, buscar la forma de ir con él y no contra él, ¿no? Me parece que la interrupción del sistema productivo internacional, la interrupción de las cadenas de suministro, son una oportunidad para México, porque en una situación así, el consumidor lo que tiene que buscar es tener el producto lo más cerca posible y lo más rápido con él. Si China no puede producir y mandar los productos hacia los mercados de consumidores con la misma velocidad con lo que lo hacía antes, es una oportunidad para México, porque enfrente tiene el mercado de consumidores más grande del mundo y con mayor poder adquisitivo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces no es lo mismo traer un barco de categoría Transpanamá, los más grandotes, desde Shanghái, desde Hong Kong, que desde Tampico, Manzanillo, no sé, Acapulco, ¿no? Y entonces desde las áreas que se producen en México hacia las costas americanas, ¿no? Te ahorras muchos días y lo tienes más fresco. Yo creo que sí es categórico. Estados Unidos ya hoy tiene como un enfrentamiento más claro con China y está dejando de comprar cosas. Pues es natural que lo que se va a dejar de comprar a China, sobre todo de empresas norteamericanas en China. ¿Está enojado Estados Unidos con China? Pues que se vengan las empresas norteamericanas a México, y hoy los salarios en México están un poco más baratos que en China. Está todas las condiciones puestas para que puedan regresar miles de empresas que están hoy en China a México. Pero no solo eso, sino crear muchas nuevas y poder ser proveedores de China. Todos los países del mundo, ¿qué darían por ser vecinos de Estados Unidos, el mercado consumidor de bienes y servicios más grande del mundo? Yo veo una perspectiva muy optimista para México. Y solamente a mí me gustaría comentar sobre este asunto, que sí están puestas las condiciones para tener una mejor perspectiva económica para México, pero también hay que decir que en lo particular, a mí, por ejemplo, me gustaría ver una cooperación México-Estados Unidos también en temas académicos y en temas tecnológicos, de transferencia de tecnología, ¿no? Es decir, que nuestros jóvenes se vayan a estudiar con más ahínco para allá, que tengamos mejor conocimiento, mejor transferencia de tecnología. Yo creo que eso va a modernizar muchísimo más a México. En este sentido, ¿qué es lo correcto para nuestro país? ¿Acercarse más a Estados Unidos, mirar hacia Latinoamérica o fortalecer las relaciones diplomáticas con China? Todo eso en su conjunto es lo que tiene que hacer México. Acercarse comercial y científicamente hacia Estados Unidos, pero también tener la visión puesta en otras partes del mundo, ¿no? El mercado económico chino
es tan apetitoso como el americano. Crece mucho la clase media allá, necesitan muchos productos, qué sé yo, petróleo, productos acabados. El mercado europeo también, con su crisis, también es un mercado que tiene un gran poder adquisitivo, ¿no? Entonces México debe profundizar con las cuestiones que tienen que ver con la globalización, ¿no? Comerciar más, acercarse más hacia los países, hacia las naciones, tener mejor cooperación, eso es lo que tienen que hacer, y acercarse un poquito más también hacia Latinoamérica, verlo como un mercado. En realidad, en lo político siempre con ellos nos hemos visto como hermanos, como que somos unos grandes amigos y fraternos, pues que nos une la cultura, el idioma y todo, pero también somos competidores, ¿no? Con ellos, por ejemplo, los automóviles mexicanos no llegan a Brasil, por ejemplo, no llegan a Argentina, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser como un trampolín hacia Estados Unidos, como una cooperación, ¿no?, entre todos nosotros, y también salir al mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Gerardo, que sí hay que acercarse a los tres, pero cuando produzco mango y tengo mucho mango, tengo 3 canastas de mango, pues me tengo que acercar al que me va a comprar las 3 canastas de mango, no al que me va a comprar un mango y luego me voy a tener que hacer puré de mango o voy a tener que hacer conservas de mango. Mejor al que me acerque yo y que me compre, que me las pague antes de que salgan. Cuando ya esté yo cortando el mango ya se lo tengo que entregar porque ya me lo tengo pagado. Así puede ser la relación con América del Norte, un mercado muy grande que se chupa todo lo que se le venda si lo necesitan, y claro que lo que produce México lo necesita Estados Unidos. Yo diría que las 3 políticas hay que cuidarlas, nada más que hay que cuidar más la que nos ofrece una relación beneficio-costo mayor, y es aquella que nos compra más, que nos cuesta menos, está menos lejos, a la que nos une 4,000 kilómetros de frontera. En fin, esa es mi percepción para un rápido despegue y crecimiento de la economía mexicana en la generación de empleos y desde luego en el cambio tecnológico, como decía Gerardo, y por ejemplo allí pues en el TLC ver mucho los sistemas de salud de Canadá, que son magníficos, y los sistemas de educación de Estados Unidos y de Canadá, y México con eso sería producción, salud y educación, tendría un gran logro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y opiniones en estos 2 episodios. Sin duda, ha sido muy enriquecedor el poder escucharlos. Son siempre bienvenidos a este programa y esperamos tenerlos en otro episodio. Se despiden de ustedes Basti Sánchez y Fernanda Besares. En la edición Rafael Gómez Aguilar y en la producción Jesús Rosales Guzmán. Te esperamos en el próximo episodio de IA Podcast. Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas.